primer lugar, quiero agradecer al señor Manino Iriart por haberme invitado a esta importante charla en Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad querida para mí, porque hace muchos años que vengo acá, tengo familia que vive acá en Mar del Plata. Pero además quiero hacer una reflexión previa, y esto tiene que ver con el lenguaje. Nosotros hoy en día, una primera vez, empezamos a tomar el tema medio ambiente como algo genérico, y todo era referido al medio ambiente. Y hoy lo hemos bautizado como la sustentabilidad. Y la sustentabilidad se está tergiversando la palabra. La sustentabilidad quiere decir que todo tiene que estar alineado en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Pero resulta que hoy tenemos hoteles ambientales, ciudades ambientales, pueblos ambientales, autos ambientales, sustentables, minería sustentable, agricultura sustentable, todo es sustentable. Entonces, al final no vamos a saber qué es lo que es sustentable y lo que no es. Pero yo me voy a centrar en un tema que va a ser disparador. Disparador porque el título de la charla es Naturaleza y Mercado. Y cada vez que hablamos de naturaleza, hay mucha gente que es conservacionista, que le gusta la naturaleza y me dice, no, la naturaleza no puede estar incluida en el mercado. Y para mí es al revés, tiene que estar en el mercado. Nosotros, a lo largo de... la naturaleza es lo que nos permite generar la vida en la Tierra y vivir nosotros. Y la mayoría de las veces no tiene precio, pero tiene valor. Y la pregunta mía es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Conquistarla o colaborar con ella? Nosotros a lo largo de la historia del ser humano nos hemos ido aislando de la naturaleza. Nos molesta la lluvia, nos molesta el frío, el calor, la nieve, todo lo que es el clima. Nos molestan las alimañas, los animales. Hay gente que es alérgica a los pájaros, a los mamíferos, a los ratones no les digo nada. Cuando ven una laucha en su casa, ¿qué es lo que le pasa? Pero esto es parte de la naturaleza y nosotros, en general, podría decir que la rechazamos, y estamos acostumbrados a vivir en ambientes totalmente aislados. Un ejemplo que les doy, estamos dando una charla en un sótano, con luz artificial, sin ver la naturaleza, una naturaleza pródiga que tenemos en Mar del Plata viendo el mar. No, estamos acá encerrados, con luz artificial, como les decía, y en un sótano. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que la naturaleza esté afuera y nosotros estemos adentro. ¿Adentro de dónde? Porque la naturaleza es parte de todos nosotros. A lo largo de la historia, como decía, nos hemos ido aislando y el hombre ha logrado apropiarse de muchos bienes de la naturaleza. Los ha convertido en bienes económicos. Nosotros nos alimentamos con plantas. Hoy en día el mundo se alimenta con 6 plantas de la prehistoria. Solamente 6 es la alimentación del mundo, que son el arroz, la soja, el maíz, la papa y algunos cereales. Hablo en volumen, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nos hemos apropiado de animales, que les damos valor económico, unos pocos, y que nos sirven de alimentación. Y esto hace que la naturaleza la hemos apropiado para satisfacer valores nuestros. Pues domesticamos las plantas y los animales y los hemos convertido en bienes económicos. Y además transformamos la naturaleza en provecho propio. Y lo que no sirve, lo destruimos. Lo destruimos muchas veces por ignorancia, muchas veces exprofeso. Hemos desecado mares, hemos desecado lagos, contaminamos ríos y destruimos ecosistemas completos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, de alguna manera la consideramos nuestra enemiga, en vez de colaborar con ella y que sea nuestra aliada. Y vemos, como yo decía, fundamentalmente sus aspectos negativos. ¿Y cuándo colapsa este sistema? ¿Alguien se ha preguntado?
En esta figura de la izquierda de la imagen podemos observar muchas fotografías de sectores de la naturaleza que nosotros poco a poco las vamos eliminando. A estas o a otras le vamos cambiando el ecosistema, las vamos cambiando, y el sistema, la naturaleza es un sistema caótico. ¿Por qué es caótico? Porque en general, y para hacerlo muy simple, hay dos tipos de sistemas. Los sistemas lineales, que es lo que nos han enseñado siempre en el colegio, en donde las variables infinitesimales tienden a cero, por eso después de dos lugares en la coma los ignoramos. Sin embargo, los sistemas caóticos son aquellos donde las variables infinitesimales tienden a infinito. Y eso es lo que hablan los meteorólogos, de que el aleteo de una mariposa en Pekín desata una tormenta en Nueva York. Entonces, tenemos un sistema caótico, que es un sistema, y acá a la derecha de la imagen tenemos una plaqueta de computadora. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque es un sistema complejo también. Entonces, yo me pregunto, ¿alguno de ustedes se anima a ir a una plaqueta de computadora y sacarle un chip porque no le gusta? ¿O porque le molesta? ¿O cambiarlo por otro? ¿O ponerle de arriba para abajo? No, porque el sistema no funciona más. Y entonces, aquí sabemos en Motherboard, si nosotros hacemos un cambio, bueno, llamamos al técnico, vendrá, nos costará unos pesos y lo arreglamos. En la naturaleza, el que la creó, no lo tenemos a mano para ir a buscarlo. No viene nadie y nos dice, a este lo cambiamos y me arregla el sistema que yo rompí. Por eso hay que tener extremado cuidado. Todas las especies tienen su razón de ser. ¿Podemos vivir sin árboles, sin especies animales? ¿Quedarnos solos en la Tierra? Estas son todas preguntas que nos tenemos que hacer, y poco a poco, en los últimos 30 o 40 años nos hemos dado cuenta que la percepción hacia la naturaleza está cambiando, y está cambiando fuertemente. Yo vengo trabajando con temas ambientales de la década del 70, y por eso tengo el pelo blanco, pero hoy las empresas, el sector público, lo primero que busca cuando hacen un emprendimiento es la licencia social. O sea que las personas que viven cerca del emprendimiento lo aprueben, vean que el emprendimiento es correcto, pero seguimos teniendo una apropiación gratuita una apropiación gratuita de los bienes naturales. Nosotros gratuitamente estamos utilizando todo el tiempo los bienes naturales y buscamos la sustentabilidad sin darnos cuenta que este es un sistema abierto. Ninguna de las actividades humanas, prácticamente ninguna, puede haber alguna, son sistemas sustentables. Porque los sistemas sustentables siempre tienen componentes externos que no manejamos nosotros. Nosotros no manejamos el agua, nosotros no manejamos la energía, producimos energía con algunos bienes naturales, pero no la podemos manejar. No manejamos el oxígeno nos viene dado, no manejamos el clima. Son todas una serie de variables que se incluyen en nuestro sistema económico, pero que nosotros no le tenemos el control para llevarlo adelante. Por eso le tenemos que dar un valor económico. ¿Para qué? Para que poderlos incluir dentro de nuestro sistema. Yo siempre digo, ¿cuánto vale una ballena? No son 30 toneladas de carne. En una época, bueno, ahora los japoneses lo siguen haciendo, pero en una época todo el mundo iba y levantaba ballenas en el mar como sin tener ningún tipo de cuidado. Pero hoy en día la ballena vale mucho más viva que muerta. ¿Por qué? Porque en Península de Valdés nosotros tenemos un polo turístico inmenso con entre 150 y 200.000 visitantes por año, que dan la posibilidad de que haya fuentes de trabajo, dan la posibilidad de que la gente se desarrolle, viajes de avión, transfer, colectivos, hoteles, lanchas para ir a ver las ballenas, y sobre todo, y mucho más importante,
No es eso. Lo más importante es que se han generado otros polos de desarrollo. Uno va a visitar Punta Norte, va a visitar Punta Delgada, va a visitar Punta Tombo, conoce Trelew, conoce Gaiman, Cabo Dos Bahías, y podemos seguir hablando de muchas cosas. La Argentina es el único país del mundo que está colocado en forma vertical en el mapa y que va de las altas cumbres al mar. Nosotros vamos del subtrópico a la Antártida y esto nos hace tener la mayor cantidad de ecorregiones diferentes y no somos el país más biodiverso, porque hay Brasil o el Congo están, diríamos, en la parte tropical y son más biodiversos. Pero tenemos la mayor cantidad de ecorregiones diferentes, que tenemos desiertos, tenemos selva lluviosa, tenemos selva paranaense, tenemos desiertos, tenemos bosques andino-patagónicos, tenemos 18 ecorregiones diferentes que realmente nos dan una biodiversidad importante. Y desde el punto de vista económico, nosotros estamos acostumbrados a nombrar la economía primaria, la economía de la transformación, la economía industrial y la economía de los servicios. Pero nos olvidamos siempre de nombrar la economía preprimaria. ¿Qué es la preprimaria? Que es mucho más grande que las otras. Es los servicios económicos que nos brinda el medio ambiente y la naturaleza. La posibilidad de tener aire limpio, la posibilidad de tener agua, la posibilidad de tener alimentos. Esta es una economía que nosotros no valorizamos, la damos por hecha. ¿Por qué? Porque siempre se ha dado. Y antes veníamos de una cultura occidental que creía que esta economía o esta posibilidad era totalmente infinita, que nunca se iba a agotar. Hoy sabemos que la estamos agotando. Y la estamos agotando a pesar de que nos está dando servicios gratuitos. Y por eso, como estos servicios son gratuitos y no son de nadie, no los valoramos. Por eso la naturaleza se tiene que convertir en un negocio para todos. Y cuando hablo de negocio, no hablo de una empresa que haga negocio, hablo de la comunidad. Tiene que ser un negocio para todo el mundo y todo el mundo tiene que saber de lo que está hablando. Porque la conservación de la naturaleza no es filantropía, es una necesidad para todos nosotros. Es una conveniencia económica que debemos preservar. Tenemos que vivir de los intereses y no destruir el capital. Porque si nosotros destruimos el capital natural, no vamos a sobrevivir. La naturaleza va a sobrevivir sin nosotros. Viene de 4.500 millones de años atrás y ha pasado por distintos estadios, ha pasado por distintos periodos, ha habido 4 diríamos extinciones masivas, que uno decía la extinción masiva de acá no va a sobrevivir nada, y hoy estamos frente a la 5ª extinción masiva. ¿Por qué? Porque el ser humano ha avanzado tanto que según los científicos estamos extinguiendo más especies que en épocas anteriores. No con la suficiente, por ahí, velocidad con que lo ha hecho un cataclismo como cuando se extinguieron los dinosaurios hace 5 millones de años, pero 65 millones de años. Pero lo que tenemos que comprender que la naturaleza tiene valor, pero no tiene precio. Y aunque no tenga precio, tenemos que ponérselo en algún momento, porque si no vamos a seguir avanzando y vamos a no tener la posibilidad de conservarla. Yo les hago una pregunta. El año pasado, el año 2017, durante todo el año se estuvo discutiendo si poníamos las represas en el río Santa Cruz o no. Y esto todo el mundo lo conoce. La evaluación económica que se realizó para construir estas represas, en realidad no tiene en cuenta la tierra que se inundó o que se va a inundar. Las 50.000 hectáreas que se inundan, dentro del proyecto, están valuadas en 0, porque la tierra no tiene valor, la naturaleza no tiene valor. Entonces, al estar valuadas en 0, cuando uno hace la evaluación económica y la tasa interna de retorno, le da positiva, por supuesto.
Si nosotros cuando hacemos una represa y tenemos un bosque, y a ese bosque está evaluado, y después cuando se termina la represa lo tenemos que reconstruir, no les quepa duda que la represa no se hace. Hoy si hay una casa en el lugar de que se va a inundar, bueno, en Salta Grande pasó, tuvieron que hacer todo un pueblo entero, el pueblo de Federación tuvo que ser cambiado de lugar. ¿Por qué? Porque tenía valor económico. Pero los bosques quedaron abajo. Cuando uno hace una represa tiene que, en última instancia, sacar todos los bosques porque si no se pudren abajo del agua y pudren el agua. No lo sacaron porque era muy caro sacarlo. Quedaron ahí abajo. Pero quedaron porque no valían, no tenían valor. Entonces le tenemos que poner valor a la naturaleza. Y esto, ¿cómo se logra? Se logra haciendo que todos los sectores, sobre todo el sector empresario, empiece a comprender que la naturaleza que él está usando o que el sector está usando gratuitamente va a tener que pagar. El costo, solamente el costo de mantener a ese individuo allá arriba, dándole aire, presión y alimentos, significa 8 millones de dólares por día. ¿Qué pasa si tenemos que pagar eso para los 9.000 millones de habitantes de la Tierra? Porque destruimos el aire, el oxígeno y el agua, que son elementos vitales. ¿Por qué? Porque no valen. Y yo para finalizar, porque ya estamos más o menos en tiempo, quería decirles simplemente, la naturaleza es sucia, sí. Decirles simplemente las palabras de Lester Turrow, que fue Premio Nobel de Economía, que decía, pero si tomamos las medidas correctas y oportunas, si no tomamos las medidas correctas y oportunas, no podremos responder frente a las próximas generaciones, cuando reclamen condiciones de vida para su supervivencia. Si ignoramos estos reclamos futuros porque pensamos que no viviremos para soportarlos, entonces estaremos demostrando la irresponsabilidad de una generación humana que adquirió la tecnología, pronosticó su propia autodestrucción y se sentó a observar el proceso teniendo a su alcance los medios para evitarlo. Téngase presente que hoy en día un país puede estar talando sus bosques, contaminando sus ríos, agotando sus fuentes de agua y destruyendo sus suelos, mientras que las cuentas nacionales, o sea, el PBI, indican un crecimiento económico favorable. Y para terminar, simplemente quería mencionar las palabras de Francis Bacon, que dice: a la naturaleza se la domina obedeciéndola. Muchas gracias. Mi nombre es Michel Thibault, yo soy director de la revista Argentina Ambiental, una publicación digital que se dedica a publicar todo lo que hacen las empresas a favor del medio ambiente. Creo que es extremadamente importante esta iniciativa porque permite que haya distintas opiniones que, valga la redundancia, opinen sobre lo que puede suceder en Mar del Plata y que piensen en el desarrollo sostenible que puede tener la ciudad, sobre todo siendo una ciudad problemática, porque tiene, diríamos, una gran afluencia de público en el verano, en la época estival de vacaciones, y durante todo el año los servicios de la ciudad no tienen, diríamos, la continuidad y el uso que debieran, como si fuera una ciudad normal donde tiene población estable durante todo el año. Cada vez nos estamos aislando más de la naturaleza. Nos molesta el frío, el calor, la lluvia, el agua, la nieve, todo nos molesta. Entonces, la ciudad tiene que proveer de alguna manera, o están proveyendo comodidades que nos permiten aislarnos de eso. No digo que esté bien ni está mal, yo le digo lo que son las costumbres que tiene la sociedad actual. Entonces, es muy importante que la infraestructura de la ciudad, no solamente las viviendas, que sí lo tienen, porque cada uno cuando va a una vivienda la prepara de la manera que mejor le parece, pero la infraestructura de la ciudad tiene que ser acorde con eso. Y sobre todo tiene que tener muy en cuenta todos los asentamientos que pueden haber en las grandes ciudades, en zonas marginales, que de alguna manera están bajando la calidad de vida de toda la ciudad, porque afectan a toda la ciudad. Y esto
La ciudad lo tiene que contemplar y lo tiene que mejorar. Yo siempre digo que la naturaleza debiera ser parte del mercado, porque la naturaleza no tiene precio, pero tiene valor. Y entonces, al tener valor, ese valor tiene que estar de alguna manera cuantificado, porque si no vos vas a tener una cantidad de actividades que van a avanzar sobre la naturaleza si es que la gente considera que no tiene valor. Yo te pregunto, ¿cuánto vale una ballena? No son 30 toneladas de carne, son toda la cantidad de visitantes que van a Península Valdés y el desarrollo turístico que se ha generado en esa zona, que permite que haya arriba de 150.000 visitantes anuales, los viajes de avión, las agencias turísticas, los transfer, y además ha generado todo un polo de desarrollo, porque no van solamente a visitar las ballenas, van a visitar las ballenas, después se van a Punta Norte, a Punta Tombo, a Punta Delgada, hacen buceo, bueno, hay todo un polo de desarrollo importante. Lo mismo te digo en caso de las cataratas del Iguazú. A nadie se le ocurre hacer una represa ahí. ¿Por qué? Porque en las cataratas del Iguazú has tenido una afluencia de 1,5 millones de visitantes por año, tanto de Brasil como de Argentina, y eso te genera un polo también de desarrollo turístico muy importante. Y vos fíjate que en todo lo que es la quebrada de Humahuaca y los valles calchaquíes, desde que se declararon Patrimonio de la Humanidad, han generado un desarrollo importante en hosterías, en paseos, en turismo, que antes no tenía. Entonces, esto poco a poco es la valorización que uno tiene que hacer de la naturaleza. Está bien, no le puede poner necesariamente un precio específico, no puedo decir cuánto vale la ballena, tantos pesos, pero tiene un valor muy importante que la naturaleza, porque además te está dando un capital de trabajo gratuito. Hoy en día estabas acostumbrada a ver a la economía, diríamos, economía primaria, economía industrial y postindustrial, pero hay una economía que es preprimaria, y es lo que se considera de todos los servicios ambientales que nos brinda la naturaleza, porque si no, no podríamos vivir. Si la naturaleza no estuviera renovando el oxígeno, no estuviera renovando el agua y no nos estuviera dando los alimentos, no podríamos vivir como seres humanos. Y esto es algo que nos lo da en forma gratuita, pero no por ello la tenemos que destruir porque no tiene valor.